Bolivia, María Bolivia Rote, que es médica, es especialista en salud pública boliviana, se ha ocupado de diversos cargos importantes en el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y ha trabajado como consultora para organizaciones internacionales. Estuvo, como bien decía Larry Levy, exiliada en la Argentina luego del golpe de Janine Áñez y es militante del MAS. ¿Cómo estás, María? ¿Nos escuchás? Hola, Larry, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes, qué gusto saludar a los compañeros. aquí estamos con Hugo Gullman tratando de descifrar un poco algo que seguramente a vos también te tiene preocupada, que es este giro a la derecha en el núcleo de votantes bolivianos, como lo ha sido este domingo que pasó para nosotros, la reafirmación del voto a favor de Milei. Bueno, a ver, ¿nos trazás una semblanza de tu mirada con respecto a ese voto boliviano tan sorprendente para nosotros, pero que estoy seguro que para vos no tanto, porque en algún momento hablamos, ¿no?, de esta pelea casi personal entre Lucho y Evo, ¿no?, que afectó a toda la militancia. ¿Lo ves así? ¿Tu mirada está puesta en ese lugar? Bueno, el voto que se ha llevado adelante en la última elección en Bolivia, en la segunda vuelta, es un voto que no pertenece a la derecha, Larry. Yo creo que Ajá. deberíamos empezar a decir por ahí, A ¿no? ver. Para poder tener un análisis adecuado hay que decir que el 55% de votos que reciben Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara no es un voto de la derecha. Ujú, No es un voto que le pertenezca a Rodrigo Paz Pereira o a Edman Lara, ujú, es el voto de popular que le pertenece al MAS y PCP en su gran mayoría, ujú. que no vota tampoco por Rodrigo Paz Pereira, vota por Edman Lara. Ajá. ¿Por qué vota por Edman Lara? Porque Edman Lara es un policía. Ajá. Y en Bolivia la forma de ascenso social antes del gobierno de Evo Morales Ayma era ser policía o ser militar, Ujú, porque tú tienes asegurado cuando entras a la policía, a la academia de policías o entras a la academia de militares, tú tienes asegurado el trabajo, tienes asegurada la jubilación, tienes asegurada una pulpería que te da víveres y además, ya que tú te mueres, tiene tu esposa asegurada una jubilación que los únicos que se jubilan en Bolivia con el último salario son los militares y los policías. ujú, Es decir, si tú has sido comandante, ese es tu último cargo, te vas a jubilar con un muy buen sueldo. ujú. Entonces, era una forma de ascenso social y entre los movimientos sociales, inclusive desde la mirada de Evo Morales, la, la pertenencia al ejército o a los militares Ujú, siempre fue muy bien vista. El servicio militar obligatorio siempre fue bien visto por nuestro expresidente Evo Morales Ayma, ujú. porque esa es la cultura que se maneja en el campo. Es una cultura Entonces, integradora, decís. eh, es una cultura en la cual el joven que va al servicio militar Ujú, obligatorio se hace hombre y aparte que ya ha servido a su patria. ujú. Digamos que eso es muy importante. Entonces, pero además de eso, si tú lees la historia de Edman Lara ha sido un militar, un policía, perdón, que al haber denunciado corrupción es atacado por el sistema, es dado de baja y entra en la pobreza. Él mismo lo relata, ¿no? Ujú. En sus diversos blogs y se dedica a vender ropa usada para sobrevivir. Entonces, el voto Edman Lara es un voto de la izquierda de los movimientos sociales porque se lo reconoce como uno propio. ¿Y qué llevó, María? ¿Cómo estás, María? ¿Qué lo llevó al pueblo a votar tan masivamente, ni siquiera a la derecha, sino a la ultraderecha? Digamos, o sea, uno podría pensar que hubo un enojo a las internas que se produjeron entre Arce y Evo. ¿Se te ocurre algún análisis a partir de esto? Porque
es haber ido Pero es que, directamente a la perdóname, no antítesis. es una última derecha, no es una ultraderecha. Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara no pertenecen a la ultraderecha. Ajá. Ese es Tuto Quiroga. Sí, Tuto Quiroga evidentemente es parte de una ultraderecha fascista. Pero Ajá. sin embargo, Porque- Rodrigo Paz, discúlpame, pero es para conocer, no es por discutir con vos, no es de abogado del diablo en absoluto, es para conocer qué es lo que está pasando, es un país hermano. Y digo, una de las primeras cosas que hizo antes de asumir fue contactarse con Estados Unidos, darle nuevamente Pero la no significa bienvenida que a los sea organismos ultraderecha. internacionales, ¿no? Pero no significa que sea ultraderecha, no, en lo Ajá. absoluto. Ah, bien, Eso es bien, esa es una mirada equivocada. bien, Ajá. bien, Rodrigo bien. Rodrigo Paz Pereira viene de la herencia del MIR de Bolivia. Sí, Ajá. Su padre, Jaime Paz Zamora, es fundador del MIR. sí. Y el MIR es un partido demócrata cristiano. Ajá. Viene del centro izquierda. Ujú. El MIR se volvió centro izquierda cuando cruzó los ríos de sangre para apoyar al dictador cuando el dictador fue elegido. Pero evidentemente no es la ultraderecha. Ajá. Obviamente que es un pro-yanqui, por supuesto, es derecha, Ujú. indudablemente es Ujú. derecha. Pero tú me estás preguntando dos cosas distintas. Yo creo que hay que dividir las cosas. Sí. En primer lugar, ¿por qué gana Rodrigo Paz el 55% de los votos? Porque recibe la votación del MAS y PSP, que sí tiene una votación cautiva de un 40%, una votación fidelizada de un Ajá. 40%, que viene del MAS Ujú. y que es la votación que en la primera vuelta aglutina los votos nulos, blancos, Ujú. De descontento la con, primera de elección, ¿no? descontento con Claro. sí. Ujú. Ese- Pero eso es una cosa, o sea, Ujú. la votación como tal viene de la izquierda, viene de los movimientos. es Lo muy que buena es muy bueno el significa- análisis que haces, Ujú. Sí. porque a Claro, nosotros lo nos que despistó. significa, si me permites terminar la Sí, idea, dale, si me dale. permites terminar la idea, por favor, lo que significa que Rodrigo Paz Pereira no gana por sí mismo. Edman Lara gana porque Edman Lara es el que se identifica con esta gran masa votante fidelizada de la izquierda que no sabe dónde va a llevar sus votos. Ujú. Entonces, votan por Edman Lara, no votan por Rodrigo Paz. Esa es una primera cosa que es muy importante entender para poder entender qué está pasando en Bolivia. Ahora, Rodrigo Paz es presidente, lo va a hacer el 8 de noviembre, va a asumir la primera magistratura del país, va a ser un hombre fuerte, pero evidentemente es un tipo de derecha, pero nunca debe olvidar Ujú. que esto no existió, o sea, esto es gracias al voto del MAS y PSP. Ajá. O sea, nosotros como Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, seguimos teniendo un voto fidelizado. Ujú. Ujú. O sea, cuando yo hablo de voto fidelizado, estoy hablando de voto que va a responder a Evo Morales Ujú. siempre. Ajá. Y hubo, Sí. hubo acuerdos preelectorales que les No. permitan No. al pueblo conservar determinados derechos sociales adquiridos Lo durante absoluto. lo- En lo absoluto. No ha habido ningún tipo de acuerdos preelectorales, sino que la población boliviana, al ver que habían solo dos candidatos, que uno era un pichón de dictador, como era Tuto Quiroga, fascista, ha votado creyendo que Rodrigo Paz podría ser menos peor que Ajá. Tuto, pero evidentemente son muy parecidos, porque evidentemente él ha ido a buscar la aprobación de los gringos, Claro. se ha lanzado contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, no los va a invitar a la posesión. Entonces estamos frente a lo mismo, o sea, a una derecha muy parecida a la derecha de Tuto Quiroga, con la diferencia de que ahí tienes tú un elemento político que a mí me gusta mucho diferenciar, que es Edman Lara. Ujú. Ujú. ¿Y O la sea, convivencia porque entre ahí- ambos, la crees Ah. posible o va a traer problemas? Va a traer problemas, yo creo. Ajá. Va a traer problemas porque Edman Lara ya, si tú
te fijas en el TikTok Sí. de Edman Lara, él ya está empezando, ya, o sea, para mí que le va a cobrar, ¿no? Le va a cobrar a Rodrigo Paz Le va a si es pasar que la no hace lo que factura. él tiene que hacer. Por Sí, supuesto. le va a pasar la Porque factura. además, él ha dicho desde su campaña política que iba a luchar contra la corrupción. Ujú, Entonces, y los movimientos sociales también le van a cobrar a Rodrigo Paz. ujú. Ujú. Entonces, va a ser un gobierno que la va a tener complicada. Si se vira mucho a la derecha, la va a tener complicada porque va a ser muy difícil que los movimientos sociales en Bolivia y las grandes masas politizadas de Bolivia Ujú, ujú. le permitan a Rodrigo Paz hacer lo que quiere. Ya no es la misma época que de su papá, ¿no? De cuando Ujú. Jaime Paz era ministro. Sí. eh, que hay cosas que, por ejemplo, en lo que a mí, digamos, yo es lo que más sé, que es el tema de salud. Tú sabes que nosotros hemos instituido el Sistema Único de Salud en Bolivia. Ujú. Va a ser muy difícil que Rodrigo Paz lo pueda desechar, por ejemplo, Sí. Ujú. Claro, porque la gente va a claro. salirle al cruce. Eh, Entonces, es tras, así. ¿Trazás alguna similitud? Me parece que se desprende que no, ¿no? Tras las palabras que tuviste hace un ratito, pero ¿se te ocurre alguna similitud con el proceso argentino? ¿Con un presidente como Milei en este Eh, momento? ahorita me parece que es muy temprano, ¿no? Para decir aquello, Ujú, Ujú. porque Rodrigo Paz todavía no ha asumido y no sabemos cómo va a decantar su política de gobierno. Ujú. Pero yo veo muchas diferencias entre Milei y Rodrigo Paz y veo muchas diferencias políticas entre Argentina y Bolivia. Ujú. ujú. Eh, no es la misma forma de hacer las cosas que nosotros tenemos en Bolivia, que la forma como Sí, el ustedes votante también es se diferente. manejan, ¿no? El El votante, votante es sí, porque diferente. claro, Claro. claro, Ahora, déjame tú hacerte una tienes última una población, pregunta. Déjame hacerte una pregunta claro. para ir cerrando, que me parece importante para entender también el proceso. Es, ¿qué está pasando hoy con Lucho Arce y con Evo Morales? ¿Se están pasando factura por esta derrota? Mira, Lucho Arce fue un traidor, ¿no? Y Ujú. eso hay que decirlo de frente, rápido y clarito. Mira, Eh, Luis Arce traicionó las banderas del MAS y PCP, Ajá. nos obligó a los que estábamos en su gobierno a, a ¿cómo puedo decirlo? Nos obligó a pelear, no pelear, sino nos obligó a mantener una posición contra Evo Morales, que la gran mayoría de la gente la mantuvo por mantener su gobierno, o Ujú. perdón, su fuente de trabajo, Sí. ¿no? Hubo una suerte de amenazas muy importantes de que si tú no seguías las instrucciones o las indicaciones de Luis Arce contra Evo Morales, corrías el riesgo de perder el trabajo y muchos de los funcionarios públicos se callaron la boca, entre ellos yo. Claro, porque tenías que mantener una fuente de trabajo Sí, sí, sí. No y solamente la fuente de las trabajo, circunstancias, pensar en ¿no? el signo político del gobierno como para seguir adelante. Lo que resultó Mm, finalmente en No contra. sé si tanto pensar en el signo político del gobierno, sino la gran mayoría de los empleados públicos se mantuvieron callados porque Ujú. tenían miedo de perder su trabajo, pero claramente ha sido un gobierno que ha traicionado al movimiento al socialismo, al instrumento político por la soberanía de los pueblos, ha sido un gobierno que no era de izquierda, obviamente, Sí. no pensó en las banderas del instrumento político, que persiguió a Evo Morales sistemáticamente, casi lo mata, hubo un intento de magnicidio en el gobierno de Luis Arce, un Ujú. intento de magnicidio muy parecido al de Cristina Fernández de Kirchner, ujú. que como el de Cristina no ha sido investigado en su envergadura, en lo importante que fue aquello. Ujú.
Y obviamente tú tienes una sigla que casi se ha perdido. Todo esto por ganas de querer desvalorizar y querer minimizar el liderazgo político de Evo Morales, algo que me pareció a mí un error político gigantesco, Gigantesco. Sí, señor. incluso no estar de acuerdo con Evo Morales, pero Evo Morales es el líder más grande Que ha de tenido mi Bolivia. país, Totalmente. obviamente. María Yo creo Bolivia, que te podríamos agradecemos. pensar en- Sí. Uy, perdón. No, te decía, perdón, yo sé que los tiempos de las radios son terribles, pero quisiera decir esto último. Sí, por favor. Yo creo que podríamos pensar en que el liderazgo de Evo Morales, más bien sobre estos embates que se han producido de la manera más ladina y más mediocre desde el gobierno de Luis Arce, lejos de haberse debilitado, se ha fortalecido. Bueno, como Y Cristina, vamos a volver al la gobierno, han ¿no? querido Claro que encarcelar, sí. la han querido matar, de la misma manera, exactamente como a Tal Evo. cual, tal cual. Y por eso es tan respetado por el pueblo argentino. María Bolivia Rote, te agradecemos muchísimo. Y el estás invitada a contacto. tomar café cuando estés en Buenos Aires, ¿eh? Tengo muchas ganas de volver a Buenos Aires. Les mando un abrazo muy grande, siempre mi corazón con ustedes. Yo estoy completamente segura, voy a tomarme 30 segundos para decir esto último que me parece importantísimo. Dale. Yo creo que los pueblos no pierden la memoria, creo que los pueblos no pierden la fuerza y creo que los pueblos siempre vamos a estar ahí para discutir y para poner en tela de juicio e interpelar todas aquellas conquistas que nos han costado tanto. Sí, señora. Y yo creo que Rodrigo Paz sabe eso, lo sabe Edman Lara, y saben que Bolivia no es la misma de hace 30 años atrás y que vamos a luchar por mantener nuestras conquistas. Eso seguro, con certeza. María, un fuerte abrazo desde Buenos Aires y te esperamos para tomar café. Dale. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Larry. Saludos, chao. Hugo. Cuídense mucho. Abrazo enorme latinoamericano para todos los argentinos. Exactamente, eso que nos hace falta. Dale.